Buen día, mi nombre es Aranza Osa y junto con mi compañera Roxelis Bompas les vamos a hablar sobre el tema número 4 en la búsqueda de información en el Internet. Este tema se abrirá hablándoles sobre los recursos bibliográficos apoyados en el Internet para la ciencia de la salud. El primero que se va a mencionar es Medline. Medline es una base de datos bibliográficos creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Ella contiene más de 27 millones de citas y referencias bibliográficas de más de 5.200 artículos de la literatura biomédica y de otras ciencias de la salud. En ella podemos encontrar literatura publicada desde 1966 hasta la actualidad y algunos reportajes selectos publicados en décadas anteriores a los años 60. Los temarios son seleccionados cuidadosamente por un comité de expertos académicos que pertenecen a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Medline está orientado principalmente para un público profesional de la salud, por lo que la búsqueda en ella no es tan fácil, ya que requiere conocimiento de los términos clínicos. Sin embargo, es totalmente gratuita y no requiere registración alguna. Otra que se les va a nombrar es PubMed. PubMed es una base de datos bibliográficos desarrollada y mantenida por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos. Está disponible en plataformas en línea desde 1996 y contiene más de 30 millones de citas y referencias bibliográficas de miles de artículos de literatura biomédica, de ciencia de la salud, ciencias conductuales y de la biofísica. En PubMed la búsqueda es mucho más sencilla que en Medline, ya que es tipo un formulario de Google. Se coloca simplemente la palabra que se quiere buscar en la barra de buscador. PubMed le agregará ciertos términos claves para facilitar la búsqueda y los resultados aparecerán por orden del más reciente, pero se puede modificar para que sea mejor coincidencia o por los títulos. PubMed recibe PubMed recibe citas y referencias bibliográficas de Medline cada martes y jueves, por lo que se apoyan mutuamente. Otra que se va a nombrar es el BIREME. El BIREME es la Biblioteca Regional de Medicina, conocida con el nombre de Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en la Ciencia de la Salud. Está mantenida y desarrollada por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, con el fin de promover la cooperación técnica entre los países de América Latina y el Caribe para la democratización al acceso, uso y publicación del conocimiento científico. Esto lo logra por medio de distintos modelos. Su modelo principal es la Biblioteca Virtual en Salud, la cual reúne una red de instituciones y profesionales de más de 30 países de América Latina y el Caribe, y que se encarga de organizar su contenido por medio de las características y la naturaleza del contenido para después publicarlo en las fuentes de informaciones que se encuentran en sus portales. La principal siendo el LILACS. El LILACS es la literatura latinoamericana y del Caribe de ciencias de la salud. En ella se encuentran más de 780.000 citas y referencias bibliográficas de artículos publicados en América Latina y el Caribe, indexa más de 923 artículos no convencionales en forma de revistas, tesis, monografías y periódicos. En el LILACS, el 48% de sus registros, que serían un total de 380.000 citas y referencias bibliográficas, llevan al texto completo. Ella está orientada principalmente a los estudiantes, gestores y profesionales de la salud. El segundo tema a tratar será la elaboración de citas y referencias a partir de información extraída en el Internet. Según el Manual de Estilo de la Universidad de Oriente, en el caso de textos con autores únicos por portada, se registrará de modo de que se coloca el nombre de los autores, el año de la publicación, el título del trabajo, el nombre de la editorial, la ciudad y país de origen, el número de la edición, se menciona según la reimpresión y el número total de páginas. En el caso de textos con autores por título, se colocará el nombre de los autores del capítulo, el año de publicación, el título del capítulo, los nombres de los autores de la portada, el título del libro, el nombre de la editorial, la ciudad de origen de la editorial, el número de la edición, el número del capítulo y el número de páginas que tiene el capítulo, más no el libro, solo el capítulo. En caso de revistas científicas, se registrará con los nombres de los autores, el año de publicación, el título del trabajo, el nombre abreviado de la revista, el volumen, el número de volumen y el número total de páginas. En el caso de revistas científicas que no se puede identificar al autor, en lugar de colocar el nombre de los autores, se coloca simplemente anónimo. Del resto es igual que con las revistas científicas. En el caso de tesis de grado o trabajos de ascenso, se registra el modo de nombre de los autores, año de publicación, título del trabajo, el nombre del departamento y sección o unidad en la que se realizó la investigación, nombre de la escuela, el núcleo, la universidad y el número total de páginas. Y se finaliza colocándose entre paréntesis la palabra multígrafo.
En el caso de trabajos presentados en congresos científicos o simposios, se coloca el nombre de los autores, el año de la presentación, el título del trabajo presentado, el título del registro, ya sea impreso o electrónico, el nombre del evento, el nombre de la sociedad o institución científica patrocinante, el lugar donde se realizó, la fecha en la que fue realizada y, por último, el número de la página en la que figura el trabajo. En el caso de información obtenida de un periódico, se colocará el nombre del autor, si no existe se coloca anónimo, el año de publicación, el título del artículo, el nombre del periódico, el cuerpo del periódico y el número de página. En el caso de artículos originales de revistas científicas en formatos electrónicos en línea, se coloca el nombre de los autores, el año de publicación o de revisión, el título del trabajo, el nombre se coloca entre corchetes, serie en línea, se coloca disponible en 2 puntos y la dirección electrónica, y se finaliza colocándose entre corchetes la fecha de consulta. En documentos en página web se coloca el nombre de los autores, el año de publicación, el título del trabajo, se coloca entre corchetes la palabra en línea, seguida de la dirección electrónica, y se finaliza colocándose entre corchetes la fecha de la consulta. Según el manual de estilo de la UPEL o la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, hay 5 elementos claves para los registros de la información extraída de Internet, los cuales son el nombre de los autores, la fecha de publicación, el título del trabajo, los datos de publicación y los datos de localización. Sin embargo, esto no siempre está claro con la información extraída de Internet, por lo que la UPEL ofrece distintos modelos según las necesidades. En el caso de referencia sin autor, se coloca directamente el título del trabajo, no se coloca ni la palabra anónimo ni nada, solamente se empieza con el título, seguido de entre paréntesis la fecha o año de publicación, después el nombre de la institución de la que se extrajo la información, seguido de entre corchetes la descripción del medio, después se coloca disponible en 2 puntos y la dirección electrónica y se finaliza con entre corchetes la fecha de consulta. En el caso de la identificación de la fecha, a veces no es tan fácil ver cuándo se publicó o se modificó el documento, por lo que en ese caso se coloca las siglas S.F en paréntesis inmediatamente después del nombre del autor. Esas siglas significan sin fecha. En el caso del registro del título, a veces el documento es extraído de una lista de discusión o el formato de la página impide ver cuál es el título, por lo que en caso de que no haya forma alguna de registrar el título o de identificarlo, se coloca inmediatamente después de la fecha con las siglas S.T, que significan sin título, solamente así, sin paréntesis ni corchetes ni nada, S.T. En el caso de el registro del tipo de referencia, esto se refiere a la descripción del medio, si es una serie en línea, una revista en línea o un libro en línea. Esto se colocará inmediatamente después del título entre corchetes. En el caso de los datos de publicación, se van a seguir el manual de estilo del UPEL para las fuentes impresas, no hay variación alguna. Y en el caso de los datos de localización, lo recomendable es que se copie y pegue directamente del navegador, ya que cualquier modificación puede alterar la localización del documento. Este se coloca después de la descripción del medio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Roxelis Bompas y les voy a hablar acerca de 2 puntos importantes. El primero es elaboración bibliográfica de fuentes electrónicas, documentos en Internet y en formato digital, según las normas del APA-UPEL. Este cuenta con 3 factores importantes. El primero es artículos originales, que a su vez se subdivide en 2. Revista científica en formato electrónico en línea, que incluye tanto las versiones digitalizadas de publicaciones impresas como también las nuevas publicaciones electrónicas que se difunden a través de servicios en línea. La forma correcta de escribirlo es la siguiente: lleva el volumen, el número va entre paréntesis, lleva el URL y la consulta de año, mes y día entre corchetes. Es importante determinar que el número de página es variable, ya que la mayoría de las publicaciones periódicas se hacen de manera continua. Revista científica en discos compactos o disquete. Incluye todo material impreso, grabado en cualquier medio electrónico tangible. Tiene 2 vías, un medio que se encarga de tener un solo título o una sola información, como es el caso de los libros, o sea, una sola vía, o algunas bases de datos.
Y el otro medio es aquel que recopila documentos, como lo es las publicaciones periódicas o un trabajo de grado. Pasamos ahora a lo que es libros en formato electrónico. Este consta con dos modelos. Un modelo básico, que el modelo aquí lo podemos observar, de la referencia bibliográfica se coloca la fecha, entre paréntesis, datos de publicación del libro si ya existía en forma impresa. Esto es lo que varía aquí, en la parte básica. El modelo sin identificación de editorial. Si no existe una identificación editorial, se puede tomar en cuenta la ubicación o la institución a la que pertenece el autor. Aquí podemos ver que está la institución a la que pertenece el autor, la ciudad donde se ubica. Ahora pasamos a documentos en sitios web. Incluye toda clase de documentación técnica divulgada de investigación publicados en línea. Estos pueden ser publicados tanto por organismos, por autores o instituciones. Esto cuenta con dos modelos. Modelo básico de registro y se escribe de la siguiente manera. Aquí está la documentación en línea, entre corchetes, disponible en la dirección electrónica. Y para el otro tenemos la documentación de servicios de información y documentación. Se coloca el documento en línea, entre corchetes, número asignado por el sistema. Esto es lo que hace, esta es la variación entre este y este. Ahora pasamos al punto número 4, donde dice lineamientos para evaluar la calidad del material extraído del Internet como insumo del proceso de investigación. Es importante tener en cuenta que no existe un solo procedimiento para poder determinar esto. Existen varios factores que nos ayudan a determinar qué tan válido es un documento. El primero es autoridades. Tenemos que definir quiénes son los autores de dicho documento. Los credenciales, qué títulos, qué honores tiene esa persona, ese autor de dicha publicación, que nos hace tener mucho más confianza en la información. Inteligibilidad del mensaje. Se refiere a que esto debe tener comprensibilidad, a que debe ser razonable, que se puede usar un método científico, ya que esta es la forma más fácil de comprobar una información, y que debe ser original, no debe tener plagio, no debe ser una copia o plagio. La usabilidad y legibilidad. Esto se refiere a que la estructura que pueda tener el sitio web que nos permita leer correctamente y entender el mensaje. Imparcialidad. Se refiere a la imparcialidad que puede llegar la información, que no existan interrupciones, como es el caso de los anuncios de marketing. La temporalidad se refiere al tiempo que fue publicado o las cantidades de veces que se hacen dichas publicaciones. Pasamos a la utilidad. La utilidad se refiere a la cantidad de usuarios que les funciona la información, la cantidad de visitas que tiene la página, y ahí nos podemos guiar para determinar que la información puede llegar a ser válida. Fuentes de procedencia del documento. Eso se refiere si este documento es una rama de otro o tiene varias ramas que lo conforman. Y también puede contener enlaces para poder llegar a determinar que la información es válida y confiable. Gracias.